Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de domingo en el que comentaremos el primer spoiler de la séptima temporada de Juego de Tronos. Pronto empezamos, apenas han comenzado los rodajes de Juego de Tronos y ya tenemos el primer spoiler. Este spoiler no es mío. Es un spoiler que se ha publicado en la página estupenda y maravillosa Watchers on the Wall. Ha sido recogido por los7reinos.com. Un saludo para ti, Javi Marcos. Y es una cosa que, aunque no os va a conmover, aunque no os va a conmocionar, sí que tiene mucha importancia y mucha repercusión para la historia. Porque confirma algo que estamos deseando saber y confirmar desde hace mucho tiempo y sobre lo que girará toda la séptima temporada de Juego de Tronos. Vamos a ello. Según los chicos de Watchers on the Wall, se confirma que Daenerys va a rodar escenas en Pozo Dragón. Y muchos me miraréis con cara de perplejidad y diréis, ¿Pozo Dragón? ¿Y qué es Pozo Dragón? Pozo Dragón es una estructura gigantesca que había en Desembarco del Rey, de la que solo quedan las ruinas, donde alojaban a los dragones los Targaryen. De Pozo Dragón apenas queda nada. Al final de la danza de dragones, el pueblo de Desembarco del Rey se solivianta por falta de alimentos y un clérigo les instiga a ir a por los dragones con la excusa de que eran criaturas del mal, criaturas infernales o diabólicas en contra de la fe de los siete. El pueblo se planta allí, dentro había 4 dragones, los dragones lógicamente se defienden, llamas, fuego, uno de los dragones intenta escapar, la gran cúpula se derrumba y queda mucha gente sepultada y quedan allí restos de los dragones. Poco después, Pozo Dragón vuelve a tener protagonismo, porque después de la gran epidemia de la primavera en la que mueren algunos Targaryen, eso sirve para recordaros que no son inmunes a todas las enfermedades, que no resisten todo, que pueden morir quemados, como en el incendio del refugio estival, y pueden morir por enfermedad, como en la gran epidemia que azotó todo Poniente y en especial Desembarco del Rey. ¿Y qué hicieron? Pues gran parte de los cadáveres los llevaron a Pozo Dragón. Es decir, es un edificio con una historia un poco triste. De una época de esplendor, lleno de dragones y todo eso, a quedar unas ruinas que al final se usaron, pues ya os digo, para deshacerse de los cadáveres de esa epidemia que arrasó a 4 de cada 10 habitantes de Desembarco del Rey. Y claro, ya sabéis que se han hecho públicos muchos sitios de rodaje de la séptima temporada y estamos buscando un sitio circular que tenga bastante tamaño y sobre la cual podamos imaginarnos unas ruinas de un gran edificio circular con una bóveda derrumbada. ¿Qué localización hay con similares características? ¿Qué localización hay que tenga ruinas distribuidas de forma circular? Esta. Sí, el anfiteatro romano de Itálica en el término municipal de Santiponce, cerquita de Sevilla. Bueno, no está mal para empezar, porque ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, lo primero, que Daenerys llega a Desembarco del Rey en la séptima temporada. ¿Y qué va a hacer Daenerys en Pozo Dragón? ¿Va a darse un paseíto por allí? ¿Va a mirar de un lado a otro? ¿Va a decir, aquí mis antepasados tenían dragones? ¿Se lo va a enseñar a sus propios dragones o guardará sus dragones allí? ¿Qué hará? Bueno, pues tenemos un poquito más de información, porque por lo visto lo que se rumorea es que en esa localización se va a rodar una gran escena de acción. Por tanto, puede ser que ese sea uno de los enclaves que estén contemplados para una defensa de Desembarco del Rey. Es decir, quizás haya allí tropas Lannister que se enfrenten contra las tropas de esta coalición que lidera Daenerys. Quizás haya una batalla con ese enclave. El caso es que Daenerys Targaryen, es decir, Emilia Clarke, rodará allí. Pero vamos a ver, ¿algún dato más? ¿Alguna cosa más que podamos saber? Bien, si la invasión de Desembarco del Rey se produce ya durante la séptima temporada, ahora la duda es saber dónde va a desembarcar esta flota de Daenerys.
y hemos estado buscando pistas por todas partes. Esta es la única pista que tenemos hasta el momento y no es una pista muy sólida. Es una pista que podemos extraer de por ahora el único teaser oficial que se ha publicado, que es el de In Production, y viene de esta imagen. Sí, como veis, hay esa especie de fichitas, esa especie de piezas con el icono de un barco que están colocadas en un mapa, piezas que parecen corresponder a una flota, y esa flota está al lado de Dorne. En ese mapa, donde parece que va a desembarcar es en Dorne. ¿Quiere esto decir que de forma inequívoca la flota de Daenerys desembarcará en Dorne? Pues no, pero eso que acabamos de ver es lo único que nos puede guiar un poquito de por dónde van los tiros. Ya sabéis que publiqué un vídeo en el que doy 3 opciones de dónde podría desembarcar Daenerys, aunque desde que hice ese vídeo se me ocurre una cuarta. Pero bueno, las 3 opciones más lógicas serían en Dorne, porque es la parte más próxima. También podrían intentar, aunque no creo que lo hagan, un desembarco directamente en Desembarco del Rey, cosa que me parecería extraña porque sería de repente bajar las tropas e ir al conflicto de forma instantánea y nos perderíamos todo el resto, con lo cual esa quizás la podemos descartar. Y luego desembarcar en Rocadragón, hogar ancestral de los Targaryen y situado estratégicamente en una posición buenísima para luego intentar la conquista de Poniente. ¿Y cuál es la otra localización? ¿Qué otro sitio podemos tener? Bien, teniendo en cuenta que en la flota de Daenerys hay barcos de Dorne y barcos Tyrell, el otro sitio a desembarcar sería El Rejo, esa isla también aprovisionada de la casa Redwyne, vasallos de los Tyrell, y que tiene alimentos, tiene un gran puerto, tiene astillero, es un sitio muy bueno donde poder aprovisionarse y dejar unos hombres. O quizás la flota se divida en dos, parte vaya hacia Alto Jardín, parte vaya hacia Dorne. Bueno, hay tantas y tantas opciones, pero como habéis visto, por ahora la única imagen que puede sugerirnos algo sobre el lugar exacto del desembarco de Daenerys es esa en la que se aprecia la flota cerca de Dorne. Y si Daenerys llega a Desembarco del Rey ya en la 7ª temporada, ¿qué nos queda por ver? El encuentro de Daenerys y Cersei, la parte de la profecía en la que se dice que a Cersei la va a sustituir una reina más joven y bella que ella, y luego todo esto hay que hilarlo y hay que intentarlo juntar con esa explicación que os di sobre la teoría de la visión de la Casa de los Eternos, en la que parece que Daenerys llega al trono, casi se va a sentar en él, al final no se sienta y se va más allá del muro, posiblemente a combatir la amenaza de los caminantes blancos. Porque todo esto, además, sigamos, hay que enlazarlo con eso, con esa trama del norte, con esa trama de la invasión de los caminantes que ya os he dicho que posiblemente empiece, que posiblemente el muro caiga cuando peor venga a todo el mundo, cuando ya el invierno se haya metido, ya haya un frío espantoso por todas partes, la guerra por el desembarco del rey haya devastado las tropas de los hombres, haya cadáveres por todas partes, y en ese momento de tanta cadaverina que es tan favorable al rey de la noche, puede ser que empiece la invasión de los caminantes y que por fin los hombres salgan de ese conflicto interno y no tengan más remedio que unirse, ir y combatir a los caminantes. De forma que con ese esquema, durante la 7ª temporada veríamos la conquista de Poniente y ya la 8ª y definitiva sería la repera con ese final agridulce, con esa batalla contra el Rey de la Noche y ese sueño de primavera. Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora sobre la trama. No os dejéis engañar por falsos spoilers. Anda por ahí circulando un póster de un dragón sobre Desembarco del Rey, que pone abajo HBO 2017. No es un póster oficial, no os lo creáis. No se han liberado pósters oficiales por el momento. Así que si veis semejante cosa, cerrad los ojos y olvidadlo. Noticias del canal. Os tengo que contar un serio problema que tengo. Sí, un problema que tengo que además afecta al contenido de este canal. Muchos de vosotros me escribís y me mandáis vuestras teorías por email. Lo sé, lo agradezco, pero tengo un serio problema con eso. ¿Sabéis qué? Yo tengo mi lista de vídeos y de cosas que voy sacando poco a poco. Entonces,
Muchas veces las cosas que me mandáis coinciden con algunos vídeos que yo ya tengo pensado hacer. Y en muchas ocasiones no me da tiempo a leer todas las cosas que me mandan. Desgraciadamente es así, ya os lo he dicho en otras ocasiones. Entonces a lo mejor cojo, hago un vídeo, tengo mis notas, mis cosas, e inmediatamente después recibo correo de una persona que a lo mejor me ha mandado algo antes, algo que ni siquiera he leído, y me dice: «Eres un cabrón desagradecido, has hablado sobre mi teoría y resulta que ni siquiera me has mencionado, eres un usurpador de ideas». Entonces yo tengo que hacer un ejercicio de paciencia, tengo que ser el nuevo Santo Hoff para no mandarlo a la mierda. Hay gente que no entiende que los temas sobre los que tratan las teorías están muy debatidos en muchos foros y es tremendamente complicado ser original. Hay gente que me manda sus cosas y entonces yo le contesto: esta teoría ya está en los foros y se dice tal y cual. Y casi todos me responden: ah, pues muchas gracias, no lo sabía. Pero hay otro grupo que me dice: ¡no! ¡Eres un mentiroso! A mí se me ocurrió primero que a nadie. Y tienen reacción, pues eso, de loco furibundo. El 99,9% de la gente es maravillosa, pero luego hay un porcentaje de gente chalada que yo no sé qué les da con querer escribirme para luego increparme. Entonces, he tomado una determinación. Lo siento, pero no voy a comentar teorías que me mande la gente a mi correo personal. Desgraciadamente. Comentaré las teorías que se me ocurran a mí, las que sean públicas en foros, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera, pero no teorías que me manden a mí a nivel personal para que luego no me acusen de plagio. Porque ya os digo, yo tengo mi propia lista de temas que es bastante extensa y es muy sencillo que alguna de esas cosas coincida con material que la gente me mande. Y no quiero eso. A estas alturas soy ya un señor, como veis, bastante mayor como para que me acusen de que plagio las ideas que me mandan por correo. No creáis que es algo que me gusta, porque ya os digo, la mayor parte de vosotros sois seres excepcionales. Pero no quiero que me amarguen la vida. Porque, como os he dicho muchas veces, el canal lo hago para divertirme. Y si hay alguien que además viéndome se divierte, pues yo, eternamente agradecido. ¡Hasta la próxima! Hola de nuevo, bienvenidos a Freaky Doctor del Esoterismo, un episodio más en el que hablaremos de esos remedios y fórmulas mágicas del gran libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. Hoy vamos a hablar de un gran secreto, un secreto que os va a permitir tener cualquier cosa que queráis, lo que sea, da igual, vais a poder pedir lo que queráis. Y todo está basado en el gran secreto de la gallina negra. Dice así: tomad una gallina negra que no haya puesto huevos todavía y que ningún gallo haya pisado. Vamos a ver. O te haces sexador de pollos o te va a ser muy difícil tener una gallina vigilada para estar seguro de que jamás ha puesto un huevo y no ha sido nunca montada por un gallo. Pero bueno, tú sabrás a qué quieres dedicar tu tiempo libre. Luego, al tomadla, hacedlo de modo que no exhale ningún grito, para lo cual iréis a las 11 de la noche al gallinero. La sorprenderéis mientras duerme, la agarraréis por el cuello apretando lo suficiente para que no cacaree, pero sin ahogarla. Vamos, tienes que ser un ninja. Tienes que salir de tu casa por la noche camuflado, no hacer ni un ruido, que al mínimo cacareo ya no funciona el conjuro. Y ya me dirás tú, como no seas, lo que te he dicho, un ninja, te va a ser muy complicado que la gallina no se despierte. Una vez que la tengáis tomada de este modo, la llevaréis inmediatamente a un lugar en que se crucen dos caminos, y allí, al dar la medianoche, haced en el suelo un círculo con una vara de ciprés. Colocaos en el centro y con un cuchillo de mango negro abriréis el cuerpo de la gallina en dos partes. Bueno, ya estamos con lo gore. A los hechiceros parece que les gusta mucho el despiece. Además, en medio de dos caminos con un cuchillo. Vosotros sabréis, como venga alguien, va a llamar a la Guardia Civil y van a preguntar: oiga, ¿usted qué está haciendo? Bueno, vamos a ver. Una vez que tienes el cuerpo de la gallina abierto en dos partes, tienes que pronunciar las palabras Elohim, Esaim, Frugativi et Appellativi
volver el rostro enseguida hacia el oriente, arrodillaos y recitar esta oración. Venite in me spiritus magicos et ventius tus in anima mea imbuet. Ahí os lo dejo. Tenéis que saber latín. Si sois de la ESO, nada de latín. Con lo cual, os perdéis el secreto de la gallina negra. Lo siento. Hecho esto, hacéis la gran apelación. Entonces el espíritu infernal se os aparecerá vestido con una casaca escarlata con galones de oro, un chaleco amarillo y unos calzones de color verde. Parece que al demonio va a venir vestido de Sgt. Pepper Lonely Band. Porque no tiene muy buen gusto para vestir. Y atención, su cabeza, que se parecerá a la de un perro con orejas de asno, estará coronada por 2 cuernos. Bueno, menudo espantajo, menudo engendro. Sus piernas y sus pies serán como los de una vaca. Pero vamos a ver, el demonio en toda su maldad e infinito poder infernal, de todas las apariencias que hay, ¿va a elegir semejante cosa? Dice: os preguntará para qué le llamáis. Entonces le daréis vuestras órdenes, las que queráis, pues no puede rehusaros nada. Así que le pediréis, por ejemplo, que os haga muy rico y por consiguiente muy felices. Claro, ahí está, barra libre. Pídele lo que quieras, que seguro que el burro de oreja de cabeza de perro seguro que te lo da. Además va muy bien vestido. Es menester que sepáis que antes de comenzar esta operación mágica deberéis hallaros en estado perfecto, sin tener nada que reprocharos. Bueno, esto ya es imposible porque acabas de partir en 2 a una gallina, con lo cual ya algo que reprocharte tienes. Esto es tan esencial que si cuando invocáis al espíritu maligno no os halláis purificados, lejos de ponerse el espíritu a vuestras órdenes, seréis vosotros los que quedaréis bajo su dominio. Ahí está, ya sabéis. Como tengáis alguna faltita por ahí, como hayáis engañado a vuestra madre diciéndole que estabais estudiando y estabais en casa de un amigo, la habéis cagado, estaréis en manos del mismísimo demonio. Un hechizo muy peligroso, como veis, pero oye, si puedes pedir lo que quieras, igual muy rentable.